Amén. Los saludamos en el amor del Señor. Un gusto estar nuevamente con ustedes compartiendo la palabra de Dios. Les envío un abrazo, un beso a cada uno de los que están escuchándonos hoy, de los que nos van a escuchar más tarde, durante la semana, y el tiempo que escuchen esta palabra, que sea de edificación para sus vidas. Espero que hayan tenido un hermoso día de la mamá. Sé que algunos igual nos juntamos en familia con todas las normativas de salud que hay, pero algunos quisimos estar, bueno, los hijos quisieron estar con sus madres, las familias se reunieron y ha sido un tiempo hermoso, un tiempo de edificación para las vidas. Espero que esta palabra sea fructífera en su corazón. Los invito a tomar un lápiz, una hoja si quieren estudiarla, la palabra, una Biblia, su teléfono, su computador. Y la verdad que espero que este tiempo que uno de verdad se dedica a estudiar la palabra para poder entregar un mensaje de edificación para cada uno de ustedes. Los invito a abrir la palabra en Colosenses 1. Vamos a estudiar del versículo 1 al versículo 14. Esta carta fue escrita por Pablo mientras Pablo estaba preso en Roma. Él escribió esta carta a los colosenses. Y Colosenses hoy día es la actual Turquía, para que ustedes más o menos vean a quién le escribió a él. Esta congregación fue fundada con mucha idolatría, había mucha filosofía y mucha religión judía. Pablo le escribió a ellos una carta hermosa, muy profunda. La verdad que yo he tenido la dicha de disfrutar de esta carta. Tiene 4 capítulos, la verdad que es muy profunda. Y con mi esposo ayer conversábamos porque yo estudio lo que el Señor me da en mi corazón y me decía que Él iba a predicar de Colosenses igual. Así que me alegró porque en el fondo somos un equipo, somos parte del cuerpo. Y la verdad que yo le pido a usted que pueda estar sensible a escuchar la voz de Dios en esta hora. Porque Dios nos habla a través de su palabra nunca pasa, su palabra siempre está vigente. Así que quiero compartir con ustedes Colosenses. Vamos a leer solamente 14 versículos. Colosenses 1. Dice: yo, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo sea con ustedes. Siempre que oramos por ustedes, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues hemos recibido noticias de la fe de ustedes en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos, a causa de la esperanza que en los cielos les está reservada. Ustedes ya han sabido de esto por el Evangelio, que es la palabra de verdad, y que ha llegado hasta ustedes, así como a todo el mundo, y que desde el día que ustedes la escucharon y la comprendieron claramente y conocieron la gracia de Dios, crece en ustedes el fruto. Esto lo aprendieron por medio de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para ustedes, quien también nos ha hablado del amor que ustedes tienen en el Espíritu. Por eso nosotros, desde el día que lo supimos, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que Dios los llene del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que vivan como es digno del Señor, es decir, siempre haciendo todo lo que a Él le agrada, produciendo los frutos de toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Todo esto fortalecidos con todo poder, conforme al dominio de su gloria, para que puedan soportarlo todo con mucha paciencia, así con gran gozo darán las gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos
en luz, y que también nos ha librado del poder de la oscuridad y nos ha trasladado del reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Amén. Allí vemos a Pablo, dice que el versículo 1 dice: yo Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Pablo siempre encabezaba sus cartas dejando muy claro que él estaba cumpliendo con la voluntad de Dios. Él estaba ejerciendo un apostolado, él estaba siendo ministro de la palabra. A su vez, él ministraba, edificaba, fundaba congregaciones, y el avance de la verdad de Cristo nunca se detuvo mientras él estuvo vigente. Él siempre entendió que Dios tenía un propósito con él, el cual él tenía que cumplir. Y aquí esta carta la encabeza él muy seguro, atendiendo él al llamado de Dios, sabiendo que Dios lo había llamado a cumplir un propósito. Y ese propósito era el apostolado. Es ver hoy en día que la palabra que Pablo nos enseñó, nos ministró, todavía está vigente a través de las Escrituras. Y gracias a eso nosotros hoy día todavía podemos anunciar la verdad de Cristo en nuestras vidas. Aquí él hace mención que está con el hermano Timoteo. El hermano Timoteo era un fiel colaborador de la obra de Jesucristo. En Hechos se habla de Timoteo en 17 partes. Ustedes busquen la palabra, instrúyanse en ella. En muchas cartas también, en otras cartas también Pablo habla y menciona que está con Timoteo. Y también hay una carta que le escribe a Timoteo. Entonces Timoteo era un fiel colaborador de la obra. Y eso es súper importante, hermanos, porque mientras Pablo ministraba las profundidades del reino, él siempre se rodeó de gente que aportaba al reino. Y no solamente Timoteo estuvo con él, también estuvo Mateo, Sila, Bernabé, Silvano, etc. Ustedes instrúyense en la palabra y se van a encontrar que Pablo a veces estaba solo, pero también estaba rodeado de gente fiel, de gente que amaba el reino de Dios y de gente que quería que la obra de Dios se expandiera hasta el día de hoy. Y es lo que el Señor hoy día también quiere, que haya ministros fieles a Él, que haya gente que le quiera servir con todo su corazón, que podamos tener los que ministramos la palabra, los que lideramos, que podamos tener hombres y mujeres fieles al llamado de Jesucristo. Y por eso es tan importante recalcar que Pablo, aquí en esta carta, estaba con Timoteo y estaba escribiéndola con mucho fervor. Dice que la está escribiendo, versículo 2, dice: a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Y yo les decía que Colosas es la actual Turquía. Dice que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea con ustedes. Pablo siempre hablaba de la gracia y la paz que nosotros hasta el día de hoy recibimos de parte de Dios nuestro Padre, ¿no es cierto? Aquí dice: siempre que oramos, versículo 3, siempre que oramos por ustedes, damos gracias a Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué vemos aquí? La gratitud de Pablo. Aquí vemos a un Pablo, a un grupo de personas que están orando e intercediendo por la iglesia que está en Colosas, por los hermanos en Cristo. Entonces aquí vemos gente que está dándole gracias al Padre, que está intercediendo y que valora en cierta manera el cuerpo de Cristo, ¿no es cierto? Porque hemos aprendido que la cabeza de la iglesia es Cristo y todos los que conformamos la iglesia somos parte del cuerpo de Cristo. Entonces Pablo hace mención aquí que ellos están orando por los de Colosas, están dándole gracias al Padre. Aquí hay un amor, una gratitud hacia el cuerpo de Cristo. Aquí hay una cualidad muy especial en Pablo. Pablo era muy empático, sabía ponerse en el lugar del otro, era un hombre lleno de amor y solidario a la vez, porque él entendía que la obra no era de él, sino que la obra era de Jesucristo. Y que el avance de la obra, el avance de la palabra, de evangelizar, no solamente lo llenaba a él, sino que fortalecía el cuerpo de Cristo, fortalecía la iglesia de Jesucristo, para que la palabra no dejara de ser enseñada hasta el día de hoy.
han pasado muchos años, casi 2000 años, donde podemos ver que el Evangelio del Señor no se ha detenido. Entonces, que había un amor fraterno por la iglesia de Jesucristo. Siempre decía que oramos por usted, o sea, que había un clamor siempre persistente. El no dejar de orar, por eso Pablo nos enseña, no dejar de orar los unos por los otros en todo tiempo. Y es lo que nosotros tenemos que hacer hoy día, no dejar de orar los unos por los otros. Dice, pues hemos recibido noticias de la fe que hay en ustedes en Cristo y del amor que tienen por todos los santos. Aquí vemos una iglesia que ha sido fortalecida en la fe en Cristo. ¿No es cierto? Hablábamos de que la iglesia de Colosas fue fundada en medio de idolatría, de religión y de mucha filosofía, pero hubo gente que estuvo atenta a escuchar el mensaje de Cristo. Muchos creyeron en este mensaje de Cristo. A muchos se les tuvo que romper los argumentos, su filosofía, su idolatría y entender este mensaje de salvación, el cual era maravilloso. Había que conocer al Redentor de la humanidad, a quien nos había venido a rescatar, ¿no es cierto? Y nos había sacado de las tinieblas, de la oscuridad, de la ignorancia, y habíamos sido trasladados al reino de Cristo. Y la gente de Colosas pudo entender esto, como hasta el día de hoy. Dios quiere que nosotros podamos entender este mensaje, que podamos disfrutar de la plenitud de Cristo, porque dice que el Cristo que habitaba en ellos, en la iglesia de Colosas, en Pablo, podía entender claramente que la gente que había conocido de este mensaje podía pararse con autoridad y decir, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y son todas hechas nuevas. Aquí vemos que Pablo siempre, hermano, tenía la autoridad, ¿no es cierto?, de hablar con convicción, de saber que la verdad de Cristo a él lo había cambiado y que ya él no era un perseguidor de la gente que había creído en este mensaje, sino que él ahora alentaba a los que estaban creyendo que Cristo era el Salvador, que Cristo era el Redentor y que Cristo vino a ser morada en nuestros corazones. Él seguía extendiendo ese mensaje y ya no había culpa en él. Él entendió que no podía seguir con una mochila en su espalda y decir, no, es que yo fui quien di el voto para que mataron a Esteban, a través de mí hubieron muchas muertes de gente que creía en este Cristo, y ahora ¿qué voy a hacer? A él nada lo detuvo. Él tenía la pachorra, tenía la entereza para predicar de este Cristo maravilloso y para alentar a las otras iglesias, aunque él estaba preso, hermano, él estaba atrás las rejas, pero aún así él escribía y fortalecía al cuerpo de Cristo. Aquí no había ego, no había competencia, aquí solamente estaba el amor en él tan grande que lo único que él quería es que la iglesia de Colosas fuera fortalecida aún más en lo que habían creído. Dice en el versículo 5, a causa de la esperanza que hay en los cielos, que está reservada para ustedes y que ustedes ya han sabido a través del Evangelio, que es la palabra de verdad. ¿Y qué es la esperanza que está reservada en los cielos? La vida eterna que nos está prometida a los que creemos en Jesucristo como nuestro Salvador, como nuestro Redentor. ¿No es cierto? Eso es algo que nosotros ya tenemos ganado. Cuando nosotros creemos en Jesucristo, nosotros inmediatamente tenemos la llave para saber que después de esta vida hay otra vida hermosa que nos espera, la cual es la vida eterna. Y aquí Pablo les dejaba claro que él sabía que ellos habían conocido esta esperanza gloriosa que estaba reservada para ellos y también para nosotros. Aquí en el versículo 6 dice, y que ha llegado hasta ustedes la palabra de verdad, ¿no es cierto?, así como a todo el mundo, y que desde el día que ustedes la escucharon y la comprendieron claramente y conocieron la gracia de Dios, crecen ustedes y da fruto. Aquí que vemos, hermanos, que Pablo sabe que desde el día que ellos dispusieron, dice, que la palabra dice, ha llegado hasta ustedes, así como a todo el mundo, y que desde el día que ustedes, estoy en el versículo 6, la escucharon y la comprendieron claramente,
y conocieron la gracia de Dios, crece en ustedes y produce fruto. Aquí, ¿qué vemos? Una amplitud de mente. En la iglesia de Colosas hubo una disposición, una determinación. ¿Por qué una determinación? Porque desde el día que ellos dispusieron, hermanos, es tan importante tener una determinación como hijos de Dios. A lo mejor muchos de nosotros por tiempo pasamos tiempo sentados. A lo mejor conocimos, como una vez les prediqué, la verdad de Apolos como solamente la verdad que él predicaba al principio, que era el arrepentimiento de Juan que predicaba. Y después dice la palabra que Aquila y Sila lo llamaron y le dijeron que la verdad de Cristo no era solamente el arrepentimiento, sino que también había algo más profundo que Apolos tenía que entender, que era que Cristo habitaba en nuestros corazones. Entonces muchas veces nosotros estamos como Apolos, estamos activos dentro de una congregación y no cumplimos el rol que el Señor nos ha destinado desde antes de la fundación del mundo. A veces estamos sentados, estamos callados y no cumplimos el propósito completo del cual Dios nos llamó. ¿Por qué? Porque no hemos dispuesto en nuestro corazón, no hemos tenido esa determinación de decir ya, hoy decido yo estudiar, por ejemplo. Desde hoy yo decido poner mi corazón a disposición del Creador. Esa disposición de decir, hoy yo decido ofrendarme al servicio de la obra de Jesucristo. Como la iglesia de Colosas dice que dispusieron desde el día que dispusieron en su corazón. ¿Qué pasó desde el día que dispusieron en su corazón, hermano? Empezaron a comprender y a entender lo que se les estaba enseñando. Desde el día que la escucharon y la comprendieron claramente y conocieron la gracia de Dios, crece en ustedes y produce fruto. Entonces, ¿qué tiene que pasar en nosotros, hermanos? Tiene que haber una determinación para que podamos comprender claramente lo que la palabra nos quiere enseñar. Muchas veces nosotros podemos ver la Biblia como un libro y la verdad que podemos quizás antes estudiarla, pero sin revelación no vamos a encontrarnos con el autor. Y la verdad que es necesario que nosotros nos encontremos con el autor, con Cristo hablándonos a través de su palabra. Cuando tú logras entender y comprender lo que Él te quiere decir, hermano, se amplía nuestra mente y nosotros podemos sumergirnos en la Escritura. Es tan maravilloso, hermano, cuando tú dispones en tu corazón poder determinar que quieres entender y comprender la Escritura y lo haces de todo corazón. Algo pasa en nuestra mente que nosotros empezamos a comprender claramente lo que papá nos está enseñando a través de la Escritura. Yo de verdad te digo, hermano, que no es solamente leer la Biblia como un libro, sino que tenemos que encontrar los misterios, sumergirnos en las Escrituras, más que en la palabra, en las Escrituras, en los escritos, el ver que aquí hay vida y que esa vida quiere ser entregada y transmitida a nosotros, y los que por la gracia de Dios hemos logrado comprender las profundidades de las Escrituras, podamos enseñarlas a ustedes. Pablo era un hombre muy simple, muy sencillo en las enseñanzas, y lo que el Señor quiere que nosotros podamos también entregar la enseñanza con sabiduría e inteligencia, y que ustedes puedan entenderla, que encontrarse con el autor de la palabra no es encontrarse con un padre malo, con un padre castigador, con alguien que nos va a castigar, con alguien que nos da oportunidades, no, hermanos. Aquí tú te encuentras con un autor lleno de amor, lleno de compasión, lleno de misericordia, que lo único que quiere es que tú puedas abrir tu corazón, tu mente, para recibir lo que Él tiene para tu vida. A lo mejor has pensado que tú no vas a cumplir ningún propósito, que a lo mejor eres muy joven y no tienes nada que entregar, o que a lo mejor ya no estás con la capacidad de comprender, o que ya eres muy anciano y ya no hayas que hacer. Hermano, todos podemos cumplir funciones dentro del cuerpo de Cristo, todos. A lo mejor no
a predicar nunca, pero puedes orar e interceder por tu hermano. En este tiempo hay tanta petición de oración. Orar por los enfermos, por los que están sin trabajo. A lo mejor no te vas a atrever a pararte aquí, porque no es fácil. Pero sí el Señor te puede usar ahí donde estás. Nunca pienses que no vas a cumplir el propósito que Dios dispuso para tu vida. Dios tiene un propósito contigo. Aunque tú creas que no tienes nada que entregar, si tú dispones tu corazón, el Señor te va a abrir la mente y va a poder comprender sus misterios y va a poder a lo mejor no predicar desde un púlpito, a lo mejor va a predicar en tu familia, a tus amigos, a tus colegas de trabajo. Y lo único que espera Dios es que seamos así como esta iglesia, que se dispuso un día en escuchar atentamente lo que Dios le quería hablar a sus corazones. Entonces, nunca pensemos que no tenemos nada que entregar. En Proverbio 1:7 dice que, se los voy a leer, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Dice, los necios desprecian la sabiduría y la enseñanza. O sea, hermanos, no seamos necios. No rechazamos la enseñanza. Queramos siempre aprender. Siempre. Siempre tiene que estar la palabra para enseñar y edificar nuestras vidas. Siempre. El ego, el yo no cambia a nadie. Ni mi testimonio, ni el testimonio del hermano, a lo mejor que era más alcohólico, o de la mujer que tenía un pasado feo. Eso, hermano, no cambia. No cambia. La vida de Cristo en nosotros es la que produce un cambio. Mucha gente a veces no conoce a Cristo, pero ¿saben cómo lo conocen? A través de nuestra vida. Nosotros tenemos que resetearnos, los que hemos creído. A veces estamos tan llenos de dogmas, de estatutos, de reglamentos, y muchas cosas queremos hacer sin ser. Un día a mí se me reveló esa palabra. Muchas veces queremos hacer cosas, pero no queremos ser el reflejo de Cristo. A veces tenemos mucha información y no tenemos revelación. Y si no tenemos una revelación, no vamos a tener fruto. No nos va a acompañar el amor, no nos va a acompañar el gozo, no nos va a acompañar la paz, no nos va a acompañar la paciencia, ni la benignidad, ni la bondad, ni la fe, ni la mansedumbre, ni la templanza. No van a estar en nosotros, si no es Cristo quien mora dentro de cada uno de nosotros. Y aquí Cristo morando en tu vida es quien toma el control completo y absoluto de ti. Aquí es tan importante que nosotros logremos entender que esto, hermano, es personal, que yo decido, yo dispongo el día en que quiero que Cristo gobierne mi vida, y desde el día que Cristo empiece a gobernar mi vida, ¿quién se va a manifestar? Él a través de mi vida. ¿Por qué? Porque yo le doy el lugar que Él se merece, porque dice la palabra que Él habita en nuestros corazones. Por eso Pablo decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces Él tenía la autoridad para decir, yo Pablo, y de hecho lo decía, que Él tomaba por basura todo lo aprendido, todo lo que a Él la religión le enseñó, no le sirvió cuando conoció a este Cristo revelado en su corazón en forma sobrenatural. Por eso Él estaba tan claro, Él era capaz de decir, yo sé en quién he creído, yo sé en quién he creído, y a lo mejor para ustedes es locura, pero Él decía, bendita locura. Aquí vemos en el versículo 7, Pablo sigue escribiendo, dice, todo esto lo aprendieron por medio de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para ustedes. Me gustó mucho esto cuando lo entendía. La iglesia de Colosas fue fundada por Epafras y él impactó a los colosenses. Y la verdad de Cristo fue manifiesta a través de este hombre. Él era un fiel ministro, me gustó aquí, dice, de Cristo para ustedes. Aquí había un propósito en él, ¿no es cierto? Él era un ministro de Cristo para ustedes. A lo mejor tú puedes decir, sí, pero aquí no, yo soy una ministra de Cristo para ustedes.
así como el pastor, un ministro de Cristo para ustedes, como la hermana Jackie, una ministra de Cristo para ustedes, como el hermano Marco, un ministro de Cristo para ustedes, como la hermana Paulina, como la hermana Bárbara, el hermano Andrés, la hermana Ingrid, la hermana Susana y todos los que ministran la palabra. Somos ministros de Cristo para ustedes. Entonces, si yo quiero ser ministro de Cristo para ustedes, yo tengo que ser instruida en las Escrituras. Como les dije anteriormente, aquí el yo no funciona. Aquí mi testimonio no funciona. ¿A quién le funcionó? A mí, a mi familia, a mi entorno. Pero nada más, hermano, mi testimonio no va a cambiar su vida. El que va a cambiar su vida va a ser Cristo. Cristo va a cambiar tu vida, no nosotros, ni la religión, ni la enseñanza, ni las dogmas, ni vístete así, vístete así, no, hermano, eso no cambia. Esto es viene de aquí, de adentro hacia afuera. Él tiene que hacer habitación en nuestras vidas para que sea manifiesto. Entonces, aquí vemos al fundador de esta iglesia. Él entendió claro que él había sido un ministro llamado con un propósito. Y su propósito era evangelizar allá en Colosas, como les decía. Él estuvo en un terreno difícil, pero para Dios no hay nada imposible. Él pudo manifestar la gloria de Dios en ese terreno donde había mucha idolatría, mucha filosofía, mucho argumento religioso, pero Dios lo usó ahí para que Cristo fuera manifestado. En el versículo 8 dice, quien también nos ha hablado del amor que ustedes tienen en el Espíritu. Aquí me gustó mucho, porque Epafras llegó a contarle a Pablo, seguramente contentísimo. Tiene que haber dicho, Pablo, te traigo buenas noticias. Fíjate que la iglesia Colosa dispuso en su corazón poder entender, poder aprender, puso atención. Entendió que este era un misterio hermoso, que Cristo había venido a hacer habitación en ellos. Y te cuento, Pablo, que esta gente está llena de amor, tiene mucha esperanza, son unidos, están unidos en el Espíritu. Aquí vemos que era Epafras que le contaba a Pablo. Y Pablo le está escribiendo, por eso le dice, quien también nos ha hablado del amor que ustedes tienen en el Espíritu. Y es tan importante, hermano, que el amor que nosotros tengamos sea en el Espíritu. Almáticamente nosotros nos vamos a decepcionar. Hay gente que hoy día va a creer por un milagro que vio en ti, pero mañana no va a creer, gente almática. Hay gente que se va a molestar por cualquier cosa y no va a congregarse más, gente almática. Pero va a haber gente que va a entender el propósito de Dios, va a entender que está en una familia, la familia de Cristo, y que Dios quiere manifestarse a través del cuerpo de Cristo. Y esa gente en el Espíritu es la gente que va a querer avanzar, es la gente que se va a querer instruir, es la gente que va a querer aprender, es la gente que va a poner atención a lo que el Señor nos está hablando. Esa es la gente que a esa gente Pablo le está escribiendo, y a esa gente Dios le está hablando hoy día, que necesita gente, Cristo, para que la gloria de Dios, para que el reino de Dios avance. Se necesita gente en el Espíritu. El pastor siempre dice, aquí nosotros no somos un club social, aquí no somos un club de los buenos muchachos. Aquí hay hombres, hijos e hijas de Dios que están en este lugar para que el avance del reino de Dios pueda ser manifiesto a los que aún no lo conocen. Entonces aquí Pablo le está escribiendo a una iglesia que solamente necesita ser fortalecida en lo que han creído. Después dice, por eso nosotros desde el día que lo supimos, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que Dios los llene de conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Aquí vemos a Pablo enterándose de la gente de Colosa. Era una gente apasionada, una gente que había entendido el mensaje y que ellos, como parte del cuerpo de Cristo, tenían que hacer su labor. ¿Y cuál era su labor? Orar. Aquí dice, desde el día que ustedes dispusieron, ¿no es cierto?, de escuchar, y nosotros nos enteramos de que ustedes son tierra fértil, nosotros no hemos dejado de orar por ustedes y de pedir que Dios los llene del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Es tan necesario, hermano, que la gente pueda entender
que necesitamos ser llenos de sabiduría e inteligencia espiritual, porque naturalmente, hermano, esto nosotros no lo vamos a vivir naturalmente. Naturalmente nosotros podemos venir, asistir, incluso ocupar el mismo lugar por años y años y años, el rinconcito de allá, el rinconcito de acá, el primer asiento de acá, y podemos vivir una vida monótona. Ir, venir y hacer de poder alimentarte a lo mejor solamente cuando te congregas y nada más. Pero esto es más que eso. Por eso Pablo le dice que no cesaron de orar para que tuvieran conocimiento, para que Dios los llenara de conocimiento y de sabiduría e inteligencia espiritual. La sabiduría, hermano, la sabiduría, es tan importante ser sabio en el cuerpo de Cristo, es tan importante tener esa inteligencia espiritual, hermano, poder resetearnos, poner la mano aquí en la cabeza y decirle a Dios que nos ayude a comprender sus escrituras, que podamos ser gente que cree, pero a la vez gente cuerda, gente que a lo mejor nos ve naturalmente, pero en el tiempo así de presión es cuando se manifiesta lo que habita en nosotros. Y cuando nosotros estamos en tiempo de presión, de problemas, ahí sale la paciencia, el gozo, el amor, la paz. Y muchas veces en tiempo de mucha presión, la gente no entiende nuestra actitud, no entiende cómo podemos actuar de esa manera. Cortito, cuando a nosotros se nos quemó la casa, mucha gente nos veía firmes, nos veía así como, ¿y esto qué les pasa? No teníamos seguro, habíamos perdido todo, y nosotros 2 días después estábamos instalados en otra parte, estábamos predicando acá con mi marido. Entonces, ¿por qué? Porque estábamos tan fundamentados en la verdad de Jesucristo, hermano, que nada te puede sacar del propósito, nada. Y ahí uno tiene que recurrir a la sabiduría que Dios te da, a la inteligencia que Dios te da, porque todo es espiritual, no es carnal. Nosotros tenemos que estar dispuestos, así como la iglesia de Colosas, a querer aprender, a ser nutridos, a ser enseñados, a valorar que están llenos de amor en el Espíritu. Cualidades hermosas en esta congregación, hermano. Gente que se dispuso a querer aprender, a que la verdad de Cristo fuera anunciada y avanzada y avanzada. Por eso Epafras va donde Pablo y le cuenta cómo va la congregación. Y Pablo tomó un lápiz, una pluma y empezó a escribir. Y es hermosa esta palabra, hermano. Aquí le voy a leer del versículo 10 al versículo 14. Porque era necesario que fueran llenos del conocimiento de la voluntad de Dios y de la inteligencia espiritual, porque a través de esas cosas ellos iban a tener, versículo 10, para que vivan como es digno del Señor, es decir, siempre haciendo todo lo que a Él le agrada, produciendo los frutos de toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Todo esto fortalecido con todo poder, conforme al dominio de su iglesia, para que puedan soportarlo todo con mucha paciencia. Así con gran gozo darán las gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, y que también nos ha librado del poder de la oscuridad y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Aquí vemos un resultado de la oración, de la intercesión que Pablo le hace al Padre y les pide que los llene de ese conocimiento y de esa sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué, hermano? Para que vivan una vida digna. Para que todo lo que hagan, lo hagan con agrado. Para que produzcan un fruto de toda buena obra. Para que crezca en el conocimiento de Dios. Para que sean fortalecidos con todo poder. Pablo lo podía decir porque decía,
Cristo es mi fortaleza, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dice, soportando todo con mucha paciencia. ¿Cuál sería la paciencia nuestra o la paciencia de Cristo? La paciencia de Cristo, ¿no es cierto? Porque Él lo puede soportar todo con mucha paciencia. Cuando Él hace habitación en nosotros, se soporta todo con mucha paciencia. Cuando Cristo mora dentro de nosotros, se soporta todo con mucha paciencia. ¿En qué? En no defenderse, en quedarse callado, muchas veces ser pisoteado, vituperado, pero uno guarda silencio. Ahí estamos viviendo la paciencia de Cristo. ¿Qué dice? Que somos fortalecidos en sabiduría e inteligencia espiritual, vamos a ser personas llenas de gozo. Pablo decía, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos, a pesar de que a lo mejor estaba todo machucado como un membrillo del colegio. A lo mejor estaba lleno de días, azotado. Y él cuenta todas las cosas que vivió. Azotado, casi se murió, naufragio, lo golpearon, pasó hambre. Y él decía y nos enseñaba, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. O sea que el gozo a él le salía por los poros. Pese a todas las adversidades, era necesario que él pasara por cosas para que mostrara que a través de Cristo se podía tener gozo en medio de la tribulación, quizás de la angustia, de la persecución, de la hambre, de la desnudez. Él podía decir, regocijaos en el Señor. También nosotros dice que, como le leía en el versículo 9, si estamos llenos de sabiduría, de conocimiento, vamos a ser gente agradecida, vamos a valorar. La palabra dice que tenemos que dar gracias en todo. Y la verdad que en medio de la adversidad, de la dificultad, ser agradecido. Quizás estamos todos viviendo tiempos difíciles, hermano, y muchos esperando respuestas. En medio de todo un panorama oscuro, damos gracias a Dios en todo. Tenemos que aprender a ser agradecidos, tener una buena actitud, pese a todo lo que podamos estar viviendo, pasando. El Señor demanda de nosotros que seamos agradecidos. Dice que también nosotros, a través de todo lo que Dios quiere, que tengamos gozo, ¿no es cierto?, que seamos agradecidos. También que vivamos como la herencia de los santos, el saber que fuimos redimidos a través de la sangre de Cristo y que Dios nos ha librado del poder de la oscuridad y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Cuando la palabra habla de oscuridad o habla de tiniebla, nosotros hemos entendido que eso es una ignorancia, ¿no es cierto?, que aquí se refiere a que nosotros antiguamente vivíamos ignorantemente porque no conocíamos ni habíamos entendido lo que Dios nos quería decir, porque nuestros ojos estaban velados y porque no podíamos ver lo que estaba aquí en las Escrituras. Y Dios dice que Él nos ha librado del poder de la oscuridad. Ya no estamos en la oscuridad, ya no estamos en tinieblas. Dice que fuimos trasladados al reino de la luz, al reino de su amado Hijo. O sea, hoy tenemos una nueva identidad. Somos ciudadanos del reino. Y también nos dice que tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Y eso es muy importante, hermanos. No olvidarnos de que aquí Pablo le está escribiendo a la iglesia de Colosas y le está reafirmando su fe. A lo mejor hoy día igual quiere reafirmar tu fe. A lo mejor por tiempo no has entendido cuál es tu propósito o cuál es la actitud que tienes que tener frente a muchas dificultades. Y es verdad que Dios a nosotros nos exhorta a través de su palabra. Y Él quiere que nosotros crezcamos y podamos aprender, que podamos estar aptos, ¿no es cierto?, para poder llevar su palabra con sabiduría e inteligencia. Él quiere que la palabra de Él nunca se deje de enseñar, que podamos a través de esta palabra traerla a nuestra vida actual hoy día y decir qué es lo que Dios nos está hablando. En el reloj de Dios, qué es lo que Dios nos quiere decir. ¿Qué nos quiere decir Dios hoy día?
quizás tú tienes una posición y no está muy clara. Yo te voy a llevar la palabra al día de hoy. A lo mejor eres una hija, pero que a veces no siente la identidad de hija o de hijo. Y que a veces siente que tu nivel de maldad o tu nivel de pecado es tan grande que Dios ya no te mira como hija y te siente desheredada de lo que Dios prometió para tu vida. O a lo mejor eres un simpatizante, te conectas los viernes, los martes, o estás escuchando palabras a través del enlace, de la radio, y solamente estás como un expectante. O a lo mejor es simple un oyente que le gusta escuchar, pero nada más. Yo te pregunto, ¿cuál es tu posición? Ahí no me respondas a mí, respóndele al Padre que está ahí. Yo te pregunto, ¿has tratado de reconciliarte con papá? No olvidemos que aquí en esta carta, como la tercera vez que lo digo, Colosas estaba viviendo, los colosenses vivían en medio de doctrinas, de filosofía, de religión, en medio de idolatría. Y a veces nosotros tenemos ídolos humanos. A veces nuestro esposo, nuestra esposa, nuestro hijo, nuestro jefe, el dinero, ocupan el lugar que Dios quiere ocupar. Y con todo lo que vemos hoy día en las noticias, muchos están muy asustados, muy temerosos, tienen mucho miedo a la muerte. Y quizás se preguntan, ¿cómo me puedo reconciliar con papá? ¿Cómo me puedo reconciliar con Dios? ¿Cómo lo puedo hacer para acercarme a Él? ¿Me verá con los ojos, con sus ojos? ¿O estoy tan lleno de pecado y de inmundicia que Dios no me ve? Y puedes que te preguntes eso. Pero déjame decirte que Dios está atento de tu vida. Que nada se le pasa por alto. Su palabra dice que ni una hoja de un árbol cae al suelo si no es su voluntad. Y uno puede decir, oh, pero si hay tantos millones y millones de personas, ¿cómo Dios se va a fijar en mí? Dios se fija porque Él ama lo que Él creó. Él ama lo que Él creó. Y Él quiere que tú te puedas reconciliar con Él. A lo mejor no sabes cómo hacerlo. Chuta, ¿qué hago? ¿Cómo hago? Confiésale a Él tus pecados. Tus pecados. Dile qué crees tú que te apartas de Él. Dile tú. Ahí, mira, papá, es tan fácil reconciliarse contigo, pero yo hice esto. Si tú sientes el peso sobre tus lomos y sientes que por eso a lo mejor Dios no te mira, confiésale, dile que tú lo necesitas, que necesitas ser libre. Amén. Ahora yo te digo que es necesario que recibas el perdón. Que puedas sentir ahí en tu corazón que Dios te perdona. Si tú le oras a Él y le pides perdón por lo que hiciste, créeme que Él no te va a echar fuera. Él es un Padre bueno, que está dispuesto a reconciliarse contigo, que Él quiere que vuelvan de nuevo. Si alguna vez lo conociste y te apartaste, o piensas que estás tan lleno de pecado que Dios no te ve, reconcíliate con Él. Y si a lo mejor nunca lo has experimentado, el perdón es tiempo de confesarte. Es tiempo de confesarte y decirle a Dios que necesitas reencontrarte con Él. Resetéate de nuevo, hermano, hermana, amiga, amigo, primo, prima. A lo mejor has vivido doctrinalmente sin revelación. Borra todo tu registro. Empieza de cero. Es tan importante dejar todo atrás y pararte con una actitud y decir no, desde hoy, así como lo de Colosas, desde el día que dispusieron, desde hoy puede haber un comienzo hermoso en tu vida. Puedes hacerlo. Nosotros tenemos un Dios que está muy pendiente, a Él no se le cae la señal como al sistema. Él está 24 horas vigente. Él tiene la capacidad de perdonarte. Él está siempre ahí.
Él no te echa fuera. Él es un Padre fiel. Él no te acusa ni te chantajea. Él quiere tener amoríos contigo. Él no te rechaza. Él sí te ama. Él sí te ama con un amor eterno. A lo mejor piensas que no tienes nada que hacer. Dios tiene un propósito en tu vida. Yo te digo de verdad, reconciliándote con el Padre vas a tener a quien recurrir siempre. Él tiene una línea abierta. A Él no se le descarga el celular. Está siempre pendiente. A lo mejor muchas veces te has sentido solo. Pero si tú te reconcilias con papá, nunca más te vas a sentir solo. Porque Cristo va a hacer habitación contigo ahí en tu corazón. Lo imposible para ti es posible para Dios. Él te va a llenar de esperanza. Aunque veas todo oscuro, Él te va a llenar de esperanza. En este tiempo es necesario que podamos orar con inteligencia. Es necesario que nos paremos como hijos, como hijas. Es tiempo de reconciliación, tiempo de volver al Padre, es tiempo de disponer nuestro corazón, de saber que hay gente que está orando, intercediendo por sus vidas. Hay un cuerpo hermoso que se ha levantado. La iglesia de Jesucristo está vigente. Y Dios quiere reconciliarse con su creación. Es tiempo, no dejes que el enemigo te llene de cosas y que te diga que están llenos de pecado, que siempre te vas a sentir solo y que te vas a quedar en ese hoyo y que no vas a salir de ahí. Dios siempre quiere sacarnos del estado que quiera que estemos. Él siempre nos va a querer rescatar, nos va a querer remendar nuestras heridas y va a querer que nos levantemos como hijos con autoridad. A lo mejor hoy día no estás en ninguna parte, pero ahí donde estás, Dios quiere tener amoríos contigo. Él quiere reconciliarse contigo. Así que yo te invito, hermano, que tú puedas disfrutar de la verdad de Cristo, que puedas instruirte a través de la palabra, que puedas reconectarte con el Padre, que dejes resetearte por Él y que empieces de cero a lo mejor. Los que no se congregan por tiempo, a lo mejor en este tiempo se están alimentando. Yo veo que se conecta gente de distintas partes, no solamente de aquí, de Temuco, del sur, de Coyhaique, de Coronel, gente de Santiago y de otros países se conecta a través de esta red. Y es tan importante que nos podamos reconciliar con papá. Es tiempo de volver al papá, de volver, de disponer, de decir hoy determino alinearme con papá. Así que, hermano, yo te digo de verdad que te reconcilies con papá. Vamos a orar. También por Felipe, un niño de 3 años. Nos pidieron que oráramos. Vamos a orar por los enfermos, por mi mamá Erna, por Daniela. Vamos a orar por una niña de Argentina que está complicada. Es tiempo de levantar clamor, de orar, de interceder, de dejarse querer, de dejarse abrazar por este Creador tan maravilloso que está con sus brazos abiertos, que no nos va a echar fuera, que Él quiere que tengamos una relación con Él, que nos acerquemos a Él confiadamente, porque Él quiere que nosotros demos un fruto agradable delante de Él, que seamos personas gozosas, llenas de paz, que podamos entender que tenemos una nueva identidad si estamos en Él. Y si no estamos en Él, podemos acercarnos confiadamente, decirle lo que nos pasa, lo que nos agobia, lo que nos aparta de Él, reconciliarnos con papá, para que venga a nuestra vida paz, gozo, alegría, ganas de vivir. Teniéndolo a Él, hermano, lo tenemos todo. A lo mejor estás sin trabajo, estás en aflicción, tienes un cerro de deudas que pagar. Aprende a descansar en Él.
Que el Señor tome el control de tu vida. A lo mejor hay muchas cosas que ves imposibles naturalmente, pero hemos hablado de un Dios sobrenatural. El otro día les decía que muchos van a buscar a tientas a Dios, pero si es a tientas, hermano, no importa, con tal que lo busques, que puedas entender que Él es un Padre bueno que está vigente. Gracias, Padre, gracias, Cristo de gloria, porque tu palabra lo dice, Señor, que tú no nos vas a dejar, Señor, no nos vas a dejar, Señor. Levantamos nuestro corazón delante de ti, Señor, con un clamor, Señor, orando, intercediendo, Señor, por tus hijos, Señor, por los que se van a reconciliar hoy contigo, por los que se van a reconciliar a lo mejor mañana, por los que tienen cargas pesadas en sus lomos, Señor. Tu palabra dice que tenemos que dejar las cargas delante de ti, Señor, y que tú nos harás descansar, Señor. Es tiempo de reconciliarnos contigo, Señor. Es tiempo de creer, Señor, que podemos disponer desde hoy, Señor, como la iglesia de Colosa dispusieron poder entender lo que tú querías hablarles, Señor. Disponemos este tiempo para comprender, Señor, lo que tú nos quieres hablar a través de la Escritura, Señor. Queremos reconciliarnos contigo, Señor. Queremos ser hombres y mujeres llenas de gozo, de amor, de paz, de paciencia, de benignidad, de fe, de templanza, Señor, de bondad, Señor. Queremos estar alineados contigo, papito. Nos unimos, Señor, ahí donde están mis hermanos, escuchando esta palabra, orando. Es tiempo de reconciliarse, es tiempo de la reconciliación, es tiempo de creer que Dios está vigente, que Dios no nos echa fuera, que Dios está conectado 24/7, que a Él no se le cae la señal. Oramos para que tú, Espíritu Santo, tomes el control de las vidas que están ahí detrás de su teléfono, Señor. Es tiempo de reconciliarte con papá, es tiempo de que te reconcilies con papá, es tiempo de volver a Él, es tiempo que la culpa ya no pese sobre tus lomos, es tiempo de levantar tu mirada, levantar tus manos, levantar un clamor a papá. Ahí donde estás, reconcíliate con papá. Si estás con más gente, cuando estés solo, confiésale a Él lo que te pasa, confiésale a Él por qué te apartaste. Él ya lo sabe, pero dile tú qué te aparta, qué no te hace avanzar, qué es lo que te hace mirarlo de lejos, qué es lo que te hace creer que Él ya no te ama. A lo mejor te has llenado de argumentos, de filosofía, de idolatría, y le has dado lugar a otras cosas que han ocupado el lugar de papá. Pero Él lo único que anhela es reconciliarse contigo. Oramos por Felipe, Señor, oramos porque tú, Señor, lo puedas sanar, Señor, sea cual fuere su dolencia, Señor. Oramos, Señor, oramos, Padre, para que tu manto de amor, Señor, venga, lo abrace, Señor, y lo sane en esta hora, Señor. En esta misma hora, tu Espíritu glorioso, maravilloso, vigente en esta hora, lo abraza y lo sana. En el nombre de Cristo, Señor. Oro por mi mamá, por Daniela, papá, oro para que tu manto de amor, Señor, las cubra en esta hora y sean sanas, Señor. En esta misma hora, Señor, tú derrames sobre ella sanidad sobrenatural, Señor, en el nombre de Cristo, Señor. Ahí donde están, Señor, en labranza, Señor, oramos, Señor, para que tu presencia sea derramada en ella, de la punta de la cabeza hasta la punta de los pies, y puedan recibir sanidad, Señor, en esta hora. Oramos por todos los enfermos, Señor, de esta ciudad, de nuestra congregación, Señor, de nuestro país, de este planeta, Señor. Oramos para que tú derrames sanidad, Señor, en cada vida, Señor, y tomes el control de todo, Señor. Oramos creyendo que a ti nada se te escapa de tus manos, papá. Oramos, Señor, por esta palabra. Te pido que tú les des sabiduría e inteligencia espiritual a mis hermanos para poder comprenderla, Señor, para que puedan entender que es necesario resetearnos, Señor, y pararnos, Señor, firmes y fuertes, Señor, sin que nada, Señor, apague el propósito, papá. Oramos, Señor, porque esta semana sea una semana fructífera, Señor.
Oramos por los que están sin trabajo, para que tú abras, Señor, una puerta de bendición, Señor. Oramos, Padre, para que haya provisión en los hogares, Señor, para que no haya falta de nada, papá. Gracias te damos en esta hora, Señor. Te bendecimos, papá, te honramos, Señor. Te damos muchas gracias por esta palabra que fue impartida, Señor, a nuestras vidas, Señor. Gracias te damos, Señor, te bendecimos. En el nombre de Cristo, amén. Amén, hermanos. También quiero recordarles el mensajito que le he mandado. Esta es información local para que puedan contactarse con nuestra hermana Mari. Y como lo hemos dicho, estamos juntando esa canasta para honrar a una familia de nuestra congregación. Los saludamos a todos y que tengan una linda semana. Nos vemos la próxima semana. Amén.